Ya están transmitiéndolo en YouTube. Justo dieron la señal y lo transmiten en YouTube. Entonces vamos a platicar sobre lo que te hace pertenecer, enfermar, facilitar y transmitir esto a generación tras generación, porque muchísimos de nosotros pertenecemos a familias de adictos y venimos de ahí porque esta enfermedad no nada más es una enfermedad que pertenece al adicto, sino que también nosotros tenemos que hacernos cargo del rol que jugamos dentro de la dinámica de la adicción de nuestro adicto. Esto es bien importante para poder ayudar, no habilitar la enfermedad, sino realmente comenzar a cambiar, a recuperar y a estar dentro de la recuperación de un adicto. El adicto te necesita en su recuperación. Eso es un hecho. La familia es vital para la recuperación de un adicto, pero si la familia no se entera del rol que juega, no hay manera en que tú y yo seamos parte y no contraparte de la recuperación de un adicto. Pon atención, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu espíritu, flexibilízate. Esto es una enfermedad familiar, no es solamente responsabilidad del adicto cambiar. Yo siempre digo que tenemos que ser sumamente coherentes y congruentes en nuestras acciones. Si nosotros le vamos a pedir a nuestro familiar que cambie, tú y yo tenemos que hacer el mismo compromiso y cambiar hacia la recuperación. Y una de las herramientas que yo he encontrado más útil es la información clara y precisa sobre esta enfermedad, que es una enfermedad mortal. Una enfermedad que no nada más mata al adicto por su consumo, sino también tú y yo nos enfermamos. Nos enfermamos emocionalmente, con ansiedad, con insomnios, con depresiones, con trastornos obsesivos y compulsivos. Nos enfermamos físicamente con diabetes, hipertensión, cáncer, gastritis, colitis, rinitis. Todas las inflamaciones de tu cuerpo son muestra de tu enfermedad emocional, de que tú también estás contagiado de adicción. Y también nos enfermamos del alma, porque empezamos a dejar de contactar con nosotros mismos, con nuestro verdadero propósito en la vida, que no es rescatar al adicto de sí mismo, cabe aclararlo, sino es algo mucho más profundo y mucho más hermoso que estar detrás de él o para él. Comenzamos con la primera pregunta que te sugiero que te hagas hoy. ¿Cómo se enfermó tu familia? ¿Cuándo te diste cuenta que tu familia estaba enferma? ¿Cómo te diste cuenta que tú dejaste de funcionar? Que tu juicio se volvió insano. Es decir, que la evaluación de la realidad dejó de ser eso, una evaluación sana de la realidad, y entonces empezaste a pensar y a actuar de maneras equivocadas y poco realistas, fantasiosas. ¿Cuándo decidiste que tu vida estaba hecha un caos? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo te enfermaste? Los
quintos, como yo les digo, los usuarios de la quinta, las personas que están internadas en la quinta, lo primero que hacen es aceptar, por lo menos lo intentan en el primer periodo, aceptar que su vida es ingobernable y que se han vuelto locos por el consumo de una sustancia que ellos eligen consumir. Y por eso se llama enfermedad mental, por la elección absurda de encontrar una fantasía no cumplida siempre que prenden un churro. Va a estar mejor, va a ser mejor, me voy a sentir mejor. Y lo que sí sucede es que se olvidan un rato, se desconectan un rato de lo que verdaderamente está pasando y todo se va haciendo cada vez más grave. Y esto también nos pasa a nosotros, pero nosotros corremos sin aceite, es decir, nos desvielamos antes porque no tenemos la droga que nos ayuda a fugarnos de nuestra realidad. Nosotros sí estamos acá. Utilizamos un mecanismo de defensa que se llama la negación. Esto no está pasando, esto no ocurre, no es para tanto, no está pasando. Y puede ser que por años, por meses, por días, no sé cuál sea tu caso, pero muy probablemente durante un tiempo determinado estuviste sin quererte dar cuenta de que algo pasaba. O bien fantaseabas con la idea de que tú lo ibas a arreglar, de que tú le ibas a decir, ibas a hacer, lo ibas a amar lo suficiente para que él cambiara, para que él lo dejara. Todos los familiares de adictos pasamos por lo mismo. No conozco uno solo, incluso adictos en recuperación que tienen hijos adictos pasan por esta etapa de negación. Es algo muy normal en un ser humano no poder darse cuenta porque es sumamente doloroso. Saber que alguien se destruye lentamente es dolorosísimo, abrumador, apabullantemente abrumador. Y la segunda pregunta que yo te haría es cómo reaccionaste a este dolor, a esta nueva realidad, porque los adictos no se convirtieron en adictos ayer. Si están en una clínica, llevan un largo rato consumiendo. Si necesitan el apoyo de un centro de recuperación, es que llevan un rato haciéndolo y tú junto con ellos convirtiéndote en alguien que probablemente nunca te esperaste ser, en quién te has convertido, en alguien enojado, en alguien asustado, en alguien inseguro, en alguien triste, en alguien desesperado, malhumorado, incapaz de ver la realidad como algo lindo, amargado, amargada. ¿Cómo estás? ¿En quién te convertiste? Y mientras todo esto pasaba, sin que tú y yo nos diéramos realmente cuenta de lo que estaba pasando, porque así es esto, nos vamos enfermando y nos vamos deshaciendo de nuestro antiguo yo sin darnos cuenta y nos convertimos en alguien que no reconocemos de pronto en el espejo. En un año puedes haber envejecido 20 años por el dolor. Gente que no te vio durante la pandemia puede verte ahora y decir, fue la pandemia, y tú saber que no fue la pandemia. Tú estar consciente de que esos años que te echaste encima al darte cuenta de lo que pasaba, fue por dolor, por enojo y por azoro. Y entonces comenzamos a cuestionarnos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Porque lo tenemos que remediar. Entonces sí es algo que nos está pasando también a nosotros. Por eso es tan difícil separarnos de la idea de que nosotros no tenemos que hacer algo o de que lo tenemos que dejar que toque fondo.
Por eso es tan difícil, porque también a nosotros nos está pasando cosas muy graves y muy difíciles a raíz de que él consume. Los roles que te voy a presentar a continuación son roles que las personas que estudiamos psicología clínica nos gusta, y sobre todo los que estamos pegados a la psicología clínica norteamericana, nos encanta entender en roles y en pequeñas clasificaciones lo que está pasando para poder explicarnos qué está sucediendo. Acuérdate que esta enfermedad es muchísimo más compleja que esta explicación. Puede ser que tú, a lo largo de la adicción de tu hijo, de tu esposo, de tu hermano, de tu padre, hayas cumplido con todos los roles. A lo mejor menos con uno, que es el del adicto. Y hay muchos de nosotros que también jugamos ese rol de otras maneras. Entonces, los roles son una manera de explicar lo que pasa en una familia con un adicto en consumo. Incluso estos roles permanecen en las familias con adictos en recuperación, lo que le hace al adicto muchísimo más difícil y caótica su recuperación, y también promueve que existan las recaídas. Por eso es muy importante que tú aprendas a parar tu rol y a estar en un mejor lugar para recibir al adicto cuando termine sus 3 periodos dentro de la quinta. Esto no garantiza que el adicto deje de consumir, pero sí garantiza que tú estés mejor y que le des lo que necesita de tu parte, para que él tenga ese espacio para poder sanar, que solamente le corresponde a él. Si tú logras dejar tu rol y actuarlo y convertir ese rol en algo muchísimo más funcional, muy probablemente le estés salvando la vida a tu adicto. A lo mejor no ahorita, pero sí dentro de unos meses o unos años, cuando él caiga en la cuenta que necesita cambiar. Porque acuérdate que este proceso no depende de ti, depende única y exclusivamente de él. Que él deje de consumir y entre en un proceso de recuperación depende de él, pero que él no cuente contigo de la manera que lo motive a seguir consumiendo, sí depende de ti. O que le facilite seguir consumiendo, sí depende de ti. Y ahí está nuestro poder como familia. Ese es nuestro poder. Sí podemos hacer algo, pero no como lo hemos venido haciendo. Porque si lo seguimos haciendo como lo hemos venido haciendo, es decir, si tú ya hubieras cambiado, él ya no hubiera estado tal vez en la quinta. ¿Qué falta? Y con esto no te quiero decir, llénate por favor de muchísima culpa, porque por tu culpa está en la quinta, no. El único responsable de su enfermedad es él. Pero tú y yo somos copartícipes y no aprendemos una manera diferente de estar con ellos. Por eso se llama coadicción. Por eso somos coadictos, porque coparticipamos en la adicción del otro y tenemos que hacernos responsables de nuestra participación. Ok. Fíjate, el primero al que vamos a poner en estos 6 roles de familia es al adicto. El adicto juega un rol fundamental porque todo mundo giramos alrededor de él y de su adicción. Entonces, fíjate cómo va a ser difícil para alguien que toda la atención está puesta en él, dejar de tener el rol principal de esta historia. Justo el rol principal de la historia es el de él. Si no, no estarías aquí sentado a las 10 de la mañana, sentada a las 10 de la mañana o escuchando una plática que te provoca ansiedad, angustia, miedo y todas estas emociones poco agradables en domingo. El adicto y su adicción y su consumo
es el actor principal de este cuento, de esta historia. Y a él le va a costar trabajo dejar de ser el principal, porque tiene un mecanismo típico de la adicción que lo hace ser soberbio, egocéntrico, como defecto de carácter. Y si tú y yo lo seguimos haciendo el actor principal de la historia de la familia, a él le va a costar mucho trabajo bajar de ahí, porque su defecto de carácter lo lleva a ser egocéntrico y soberbio. O sea, a creérsela que él es el principal. Cuando es simplemente una parte más de tu familia, un miembro más de tu familia. Los adictos tienen diversos grados de funcionamiento en la familia. Para la mayoría de las familias, la adicción ha ido en progreso y junto con ello nuestra enfermedad. Y las drogas y el alcohol se han convertido en la principal manera en que un adicto enfrenta sus problemas y sus emociones incómodas. Es decir, para no enfrentar mi problema y mi emoción incómoda, me fugo con alcohol y droga. La vida de un adicto gira alrededor de la droga y gira alrededor de el único pensamiento obsesivo que hay es, bueno, no el único, uno de los principales es ¿cómo puedo hacer para obtener más? Y donde está la clave de saber que es una enfermedad mental, como te decía antes, es que a pesar de los problemas que esto le está provocando al adicto, no para de consumirlo. Es decir, pareciera que no hay un aprendizaje, pareciera que no aprende de las consecuencias negativas del consumo. Y es una realidad. Por eso se habla de que es una enfermedad mental, porque pierden el sano juicio. Es decir, no se enteran bien de qué consecuencias, o si se enteran, no las toman tan en cuenta como el consumo. Es más importante el consumo y no hay aprendizaje de la consecuencia, a menos que haya sobriedad. Es decir, a menos que pare el consumo. Entonces, los adictos no se pueden hacer responsables de su vida. Lógicamente, si lo único que es estar pensando en consumir y conseguir la droga, todo lo que la droga, el problema que la droga causa no es para ellos un problema, entonces la familia normal va y rescata a una persona que está en problemas, siempre eso es lo que se hace en una familia normal. Y entonces la familia comienza a girar en torno a la adicción, evitando que el adicto se enoje, evitando que el adicto consuma, evitando que el adicto se haga responsable, cumpliendo sus responsabilidades por él, limpiando lo que ensucia, arreglando lo que rompe. Entonces los adictos se vuelven dependientes de su familia, 100% dependientes de su familia. Y entonces hacen de sus problemas un problema a la familia. La familia adopta los problemas del adicto y por lo tanto el adicto culpa a la familia de sus problemas. ¿Se dan cuenta cómo nos empezamos a enredar un montón? Yo provoco un problema, tú me lo resuelves y como lo resuelves como puedes y quieres y a mí no me va a gustar nunca como tú lo resuelvas, entonces yo me voy a enojar contigo todo el tiempo. Y voy a hacer que tú seas responsable de mi problema, el que sea, económico, de salud, emocional, mental. Y entonces aquí entramos en una dinámica sumamente desgastadora para todos, incluyéndolo a él, que es, tú te vas a defender de esto, lo vas a regañar, lo vas a querer hacer entrar en razón, él te va a cumplir, te va a culpar, te va a manipular, te va a hacer responsable de lo que le pasa. Y la verdad es que tienes que aceptar que sí es responsable de lo que le pasa, porque a final de cuentas tú te has hecho responsable de él, en mayor o menor medida.
La pregunta que surge aquí es cómo estás participando tú en hacerte responsable de que él vivas las consecuencias de su adicción. ¿Cuál es tu responsabilidad en que él se mantenga en este rol de adicto, en donde todos nosotros giramos alrededor de él? Y sobre todo esta pregunta va dirigida a las mamás y a las esposas de los adictos. Generalmente los papás están muy enojados con ellos y ahí es donde entran los conflictos en la pareja, porque la mamá lo defiende o uno de los padres lo defiende y lo protege y el otro lo regaña y quiere que viva consecuencias y entonces estas dos personas nunca se ponen de acuerdo y entran en una batalla. Y él en medio, consumiendo, echadito, ¿no? Tomando el sol, porque la adicción así es, mientras los ve a ustedes dos peleando como papás. Los adictos no pareciera que les importe cómo afectan sus acciones en ti. Cuando entran a la clínica, a la quinta, empiezan a tener culpa. Y es cuando se quieren salir. Y es cuando ya no quieren sentir. Y es cuando te hablan y te dicen, ya voy a abortar la misión, ya fue suficiente, ya entendí, ya. Y se quieren salir al primer periodo. Y yo te diría, ojo, porque es justo cuando ellos necesitan quedarse. Porque es justo cuando están viendo lo que tú les has pedido que vieran durante décadas. Su responsabilidad en lo que les está pasando. Claro que no les va a gustar escucharlo si se han ido fugando toda la vida con tu sustancia, pero si tú no los ayudas a ponerles un estate quieto monumental diciéndoles si tú no te quedas en la química, nosotros no te vamos a apoyar si sales. Y se lo cumples, entonces él no va a tener este momento con él mismo suficientemente fuerte, doloroso y culposo para decir, todo esto he provocado y necesito hacer algo al respecto. Si tú lo cachas otra vez y lo pones otra vez en su lugar, en tu lugar, y entonces tú lo apapachas y lo regresas y entonces vuelves a jugar el rol en donde él es el más importante, su adicción es la más importante. Con el tiempo el adicto crea más y más problemas. Son problemas legales, problemas maritales, problemas financieros, problemas laborales, problemas con la familia, problemas. Y el adicto puede tener también problemas físicos y sobre todo también está ausente de su familia. Es decir, está de cuerpo presente, pero en realidad él no está con nosotros. Él está ausente. Y esto es muy doloroso y muy amenazante para muchos de nosotros. Otra forma de disfunción es la parte compulsiva, que puede estar mezclada o puede ser que no sea una adicción a droga, sino sea una adicción a apuestas, ludopatía, a pornografía, adicción a estar viendo pornografía, a tener sexo desmedido, a... ¿qué más se te ocurre? Hay varias adicciones a la comida, a las situaciones de riesgo, incluso al ejercicio. Entonces, todo esto puede causar problemas familiares, definitivamente. Seguimos con el primer rol de esta familia disfuncional. Después del adicto está el facilitador o cuidador. El facilitador es el que trata de reducir el daño y el peligro que el adicto vive que el adicto provoca con sus excesos de consumo. ¿Qué hace el facilitador o cuidador? Habilita excusas, o sea, da excusas, da dinero, procura que el adicto se mantenga
al alcance de la familia para poderlo cuidar. Es el que mantiene a la familia unida y es el que más negación tiene y evita los problemas. No los quiere ver o los evita. A todos les dice que el adicto lo necesita, que no es para tanto, que lo ayuden, y empieza a generar en la familia culpa y también resentimiento. El habilitador o cuidador o facilitador llega al extremo de mantener secretos, de mantenerle secretos a las otras personas. Es decir, lo ayuda al adicto sin que los otros miembros de la familia se enteren. Y lo hace con una razón, por una razón, digamos, entendible, que es que la familia sea feliz y que funcione. El objetivo del facilitador internamente o de la facilitadora es que la familia esté feliz y funcione. Entonces guarda secretos. Y esos secretos son los que muchísimas veces funden en una profunda depresión por la soledad que implica cargar un secreto fuerte de otra persona. Claro que estos secretos casi siempre salen a la luz y la familia acaba muy enojada, muy frustrada con el facilitador o la facilitadora. El lugar que ocupa el facilitador es un lugar muy solitario, porque generalmente la familia no está de acuerdo con el facilitador. Generalmente la familia no le gusta el sufrimiento que ve en el facilitador o la facilitadora. Y entonces, esta persona que es la facilitadora o el facilitador, lo que hace es permanecer en este rol a pesar de que se empieza a dar cuenta que no está bien lo que está haciendo, pero puede más su miedo y su angustia que la vida del adicto en realidad. El facilitador suele ser o la esposa del adicto o también puede ser la madre del adicto. Y generalmente es la persona que más promueve la inmadurez emocional de un adicto. Es decir, lo trata como a un niño y entonces le resta la posibilidad de hacerse responsable de sus acciones y lo subestima. Tú no vas a poder. Si yo no te ayudo, tú no vas a poder. Ahí está el rol del facilitador o la facilitadora. Luego viene otro rol que es el héroe. El héroe es un triunfador, perfeccionista y es extremadamente responsable. Esta persona puede ser uno de los hermanos del adicto o puede ser uno de los hijos del adicto y es muy controlador o puede ser el papá del adicto. El intento del héroe es que tiene que tener frente a la familia una validación extrema, es decir, que lo vean como alguien heroico. Es el que trabaja muy serio y se tiene que sentir en control siempre. Entonces se presiona muchísimo a sí mismo y por lo tanto presiona muchísimo a la familia. Siempre está estresado y está presionando para que las cosas sucedan como él casi siempre es un hombre, pero puede ser también una mujer, como él lo tiene pensado en su cabeza. Debería de ser así, debería de comportarse así. Y cuando ve sufrir a alguien de la familia, el héroe rescata. Por eso es héroe. Pero cuando rescata es sumamente rígido y sumamente enojado, ¡pum! Pone límites muy rígidos, pone distancia, se resiente muy fuertemente con la persona que no cumplió con sus expectativas. Generalmente es el papá.
Después está el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es aquel miembro de la familia al que se le culpa de lo que está pasando con el adicto. Y entonces es alguien que no es muy aceptado en la familia. Puede ser alguien que sea externo a la familia, como un primo, un tío, un sobrino, ¿no? Que fue el que tú te enteraste que estuvo induciendo al muchacho a consumir la droga, o ese amigo muy cercano. O puede ser que también la madre culpe al padre y pueda cumplir un doble rol la madre, siendo el chivo expiatorio del padre, y el padre y la madre culpe al padre por la adicción del hijo, y entonces cumplen un doble rol. El otro es el culpable de que esto esté saliendo tan mal y de que este muchacho esté tan mal. Después está la mascota, que es esta persona que generalmente es uno de los hermanos del adicto o una persona joven, que es la que siempre está como intentando que todos se sientan bien y que todos estén felices. Entonces hace chistes, ayuda de más, renuncia a sí mismo para que la familia esté contenta, acompaña a su mamá a la clínica cuando te permiten visitas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, el payaso o la mascota es aquel que también niega lo que está pasando. Le cuesta muchísimo trabajo aceptar su rol, aceptar que su familia está sufriendo, que sus padres están consumiendo en la adicción de su hermano y le cuesta mucho trabajo no estar enojado, pero prefiere negarlo estando aparentando estar feliz y no dándote problemas como papá o mamá. Entonces es el niño perfecto a veces, o el niño muy problemático que provocó que no sale bien en la escuela y que eh, es chistoso, pero que no sabes bien qué pasa con él. Luego hay otro rol que es el niño perdido, que es eh, alguien, uno de los hijos, sobre todo es uno de los hijos que no es visto, está perdido en el internet, está perdido en los videojuegos, está perdido en su vida, no hace ruido, no platica nada, es muy introvertido, no causa olas, no le gustan los problemas, siempre que hay un problema huye, siempre que hay un problema no quiere. Y entonces este niño perdido es una persona que se pierde también a sí mismo. Es un chico o chica que juega un papel muy disfuncional en la familia, que observa claramente lo que está pasando, que sabe que la familia está teniendo muchos problemas, pero le cuesta muchísimo trabajo expresarse. Y fuera de la familia es una persona que no sabe amarse a sí misma. Entonces encuentra dificultades en el vínculo con las parejas románticas o encuentra dificultades de autoestima y entonces no tiene como mucho éxito en general en su vida. Es una persona sumamente introvertida. Si se dan cuenta, la familia del adicto es una familia súper disfuncional y con muchísimo dolor. La regla de la familia es: yo no hablo, no me comunico, yo no siento, me aíslo todo el tiempo y yo no confío.
No confío en los demás, tampoco confío en mí, no confío. Y entonces las reglas se cumplen en la mayoría de los casos cuando no hay recuperación en la familia. No hablar, no sentir, no confiar. Y entonces estamos en una familia en donde no nos conocemos, no nos comunicamos, y aunque convivimos estrechamente, lo único que nos vincula estrechamente es la adicción de este hijo amado o este hermano amado. Es lo único que nos está uniendo. Y entonces, fíjate qué importante es que te des cuenta cómo no hablar, no sentir y no confiar son negativas que puedes trabajar. Es decir, que puedes aprender a hablar, a sentir y a confiar para romper el círculo de las adicciones en tu casa. Y si así lo decides, si eres muy valiente, porque se necesita ser muy valiente para cambiar, si así lo decides, entonces estamos todos seguros, porque somos testigos de eso en nuestras propias familias, los que estamos en recuperación, que le das una oportunidad al adicto. Y es lo que en todos los grupos de Al-Anon tenemos esta frase, tenemos esta frase al final de cada junta en donde decimos: un cambio de juicios y actitudes de la familia puede hacer que el adicto deje de consumir o el alcohólico deje de beber. Si yo rompo la regla de una familia con una adicción, hablo, confío, dejo de culpar, expreso mis emociones, conecto, seguramente cambio mis actitudes y mis juicios, y entonces la recuperación comienza en mi casa, conmigo. Y entonces dejamos de depender que él deje de consumir para nosotros poder estar tranquilas o tranquilos. Si nos atrevemos a sentir, si nos atrevemos a confiar y a hablar, lo que vamos a hacer es a romper el círculo de la adicción y con ello ayudar al adicto a que haga lo mismo. Y entonces le quitamos el rol de principal de nuestra familia y lo convertimos en una persona diferente ante nuestros propios ojos. Ellos no les va a gustar comunicarse con nosotros. Y va a haber cosas que no te van a decir y que bueno, que no te las digan. No las necesitas saber. No busques información que no sabes. Mantente en lo que sí sabes y en lo que sí conoces a la perfección, que eres tú misma, que eres tú mismo. Y si tú aprendes a vivir contigo misma, si tú aprendes a estar contigo mismo, aprendes a hablar, a confiar y a desactivar la adicción en la familia, el adicto va a tener un espacio suficientemente sano para recuperarse. Si elige no recuperarse, el mismo sistema familiar sano le va a brindar opciones sanas fuera del sistema familiar hasta que él decida regresar al sistema familiar en recuperación. Pero si tu vínculo con él sigue dañándose, afectándose, y tú sintiéndote culpable, angustiado, enojada con él, lo único que vas a hacer es que este adicto y tú no tengan una comunicación estrecha y no haya conexión. Lo que da recuperación es la profunda conexión emocional y espiritual. Por eso la Quinta Santa María lleva tantos años funcionando y por eso tiene éxito. La base de la Quinta es el amor adulto, es la conexión emocional y espiritual que ellos viven dentro de la Quinta. Y eso rompe la adicción. Si tú logras transmitir esto en tu casa,
la haces un ambiente de recuperación, la conviertes en un espacio de recuperación. Pero eso solamente se logra si tú trabajas en ti mismo. Si tú te haces responsable de tus emociones, si tú aprendes cómo juegas tú el papel, el rol en tu familia y qué has estado haciendo para promover que esto siga sucediendo. Y esto es una decisión total y completamente individual. Tú no puedes obligar a nadie a que cambie. Y muchísimas veces comienza con un miembro de la familia que es el que está sentado hoy escuchando la junta. Y después este miembro de la familia comienza con un cambio inesperado cuando comienza a armar un grupo de Al-Anon, cuando inicia una psicoterapia, cuando empieza a pensar distinto y actuar distinto, a ser congruente, y entonces invita con sus acciones a los demás miembros de la familia que se unan a la recuperación. No todos se van a unir porque esto no es para todos. El lema de la quinta dice, son muchos los que lo necesitan, pocos los que lo quieren. Por lo tanto, esto no es para todos, sino para quien quiere. Y necesita ser muy valiente para querer. Porque si le vamos a pedir a él valor para dejar de consumir y enfrentarse a sí mismo, tú y yo tenemos que tener el mismo valor para hacer lo mismo que él está haciendo. Y con eso vas a hablar el mismo idioma que él y vas a entender entonces lo que tú necesitas entender para tener una conexión profunda con él, que es lo que lo va a salvar. Aunque esté consumiendo, porque lo va a dignificar. Aunque esté consumiendo. Suena lindo y inspirador, pero es un trabajo que comienza hoy y que deberá continuar toda tu vida. Porque amar a un adicto no es tarea fácil. Y amarlo como él se merece para que él pueda tener un espacio en la relación contigo sana, no es tarea sencilla. Su enfermedad nos va siempre a jalar a que nos regresemos a nuestro rol antiguo de solapadores o de facilitadores. Acuérdate que si tú sigues jugando tu rol, la adicción, no él, sino la adicción va a estar cómodamente instalada en tu familia. Y esa es la manera en que la familia de un adicto funciona. Tenemos que aprender a funcionar de una manera sana. Y subrayo, circulo, pongo con neón, aprender a tener una familia sana. Es decir, no tenemos una familia sana, tenemos que aprender a tenerla. Y eso es responsabilidad de cada uno de los miembros. Si tú te atreves, si tú decides, con tu ejemplo lo arrastras a él. Y muchos de ellos lo dicen abiertamente. Cuando mi mamá entró en un proceso de recuperación, ya no estuvo ahí para ayudarme en mis fechorías y entonces cosas importantes empezaron a pasarme. Cuando mi mujer decidió ver por ella y no estar ahí, entonces cosas importantes empezaron a sucederme y tengo que decidir estar limpio. Cuando mi papá dejó de estar tan enojado conmigo, me miró con ojos compasivos y me dijo, hijo, te amo, pero ya no te puedo seguir ayudando, cosas importantes empezaron a pasarme. Es decir, cuando la familia se recupera, cosas importantes pasan en la vida del adicto, pero también en la tuya. Y de eso se trata. Y el desprendimiento es precisamente eso. Que tu vida deje de ser ingobernable para que se vuelva gobernable y por lo tanto le muestres un camino correcto a tu hijo o a tu esposo o a tu hermano. Y ese camino correcto puede ser no elegido por él, ¿eh? Cabe aclarar, no es elegido por él.
La adicción lo va a jalar a otras cosas. Y no garantiza que él deje de consumir, pero sí garantiza que tú no te vuelvas loco. Y entonces ahí también hay otra decisión que hay que tomar. Si yo lo sigo persiguiendo y si yo lo sigo recomponiendo, mi vida es una locura. Y yo te prometo que no te mereces esa locura. Nadie se la merece. Pero tenemos que elegir. Cambiar o seguir en la locura. Recapacitar o seguir ahí. Entonces, te dejo estos 6 roles para que los trabajes, los platiques, los acomodes, te preguntes las preguntas importantes, te atrevas a preguntarte lo importante. Y te invito a un taller que voy a dar en mayo sobre codependencia, que ha sido todo un éxito. Este será el 5º taller que abra en el último año. Ha resultado una experiencia muy, muy interesante con las personas que deciden tomarlo. Son 8 sesiones de 3 horas cada sesión, con horarios a partir del 12 de mayo en la mañana, a partir de las 10 de la mañana a las 1 de la tarde, o por la tarde de 6 a 9, una vez a la semana por 8 semanas. Diseña un workbook, un libro de trabajo para que tú lo tengas y sea tu mapa mental. Sea tu mapa mental de tu vida. De tu vida en recuperación. Te dejo un abrazo. Mis redes sociales tienen el nombre de Buscando mi Voz. Creo que aquí al lado, en esta parte de acá arribita, aparece el WhatsApp. Te puedes comunicar por Facebook, Instagram o el WhatsApp. Está también el canal de YouTube con un montón de videos que he hecho sobre codependencia y relaciones familiares con adictos, que ojalá te sirvan y ojalá nos podamos volver a ver bien pronto. Te dejo un abrazo cariñoso, cuídate y atrévete, que te prometo que se pone buena la machaca y las cosas se arman bien cuando hay disposición, que seguro así será. Te dejo un abrazo y estamos en contacto. Yo te veo una vez más en un mes. El primer domingo de mes me toca a mí trabajar con ustedes. Un beso. Gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctora, familia, muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas. La primera que llegó fue de YouTube. Comenta la señora Gom. Buenos días, considero que a partir de esta plática es conveniente hablar con la familia qué roles hemos jugado y abandonarlos, pero ¿cómo abandonar las ganancias secundarias de estos roles? ¿Podrías dar un ejemplo de con qué palabras podemos recibir a nuestro familiar que sea congruente con hablar, sentir y confiar? Lo que pasa es que el rol tú tienes que entenderlo como algo que a ti te da también poder y te da una sensación de control sobre lo que está pasando. Generalmente ahí está la clave. Me da una sensación de control sobre lo que está pasando. Yo te preguntaría, ¿en dónde crees que tienes control? Y generalmente va muy ligado a que por lo menos sentimos que controlamos que no se muere el adicto. Y es que eso es lo que nos mantiene ahí también. Pero tenemos que pasar esa idea tan apabullante y vivir con ella, aprender a confiar en Dios, y por eso el camino de la recuperación es un camino espiritual.
Entonces, ser congruente con la recuperación que él tiene es que tú también comiences un camino espiritual como el que él inicia al entrar a la Quinta Santa María. Y que empieces a tener una relación con Dios, un ser superior, como tú lo vayas concibiendo. Justo Ok, ahí está doctora. la clave. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta del señor Cortés pregunta, o sea, ¿es necesario curarme yo para sanar a mi adicto? A tu adicto tú no lo sanas, porque el proceso de recuperación es un proceso individual. Es necesario que tú te recuperes para que no participes y sigas participando en la adicción del adicto. Es decir, le sigas facilitando que él siga siendo adicto. No, y de esto no se sana. Los adictos no son, digo, como hablamos de enfermedad, suena lógico que digamos se sana, pero un adicto sigue siendo adicto hasta que se muera. Y entonces él va a estar en recuperación hasta que se muera, si decide dejar de consumir. Y tú y yo tendremos que estar también en un proceso de sanación hasta que nosotros nos muramos también, porque ellos van a seguir siendo nuestros familiares si Dios quiere toda nuestra vida. Sí, es una sinergia de amor la que puede ayudar a que el adicto deje de beber o de consumir. Y sí lo puedes ayudar, pero tú no depende de ti, depende de él. Listo. Gracias, doctora. La siguiente pregunta de la señora Serrano, ¿cómo le hago para asistir al taller de codependencia? Si gusta mandarnos un mensaje por WhatsApp, está acá anotadito acá arriba, en este ladito de acá arriba de mi pantalla, el WhatsApp. Por ahí le podemos dar informes de cómo se pueden inscribir con todo gusto. O en la página de Facebook o Instagram que se llama Buscando mi Voz. Nos manda un mensaje y con gusto le damos información. Ok, doctora, muchas gracias. Sí, ahí está el teléfono de WhatsApp, es 556482-7546. De todos modos, si tienen cualquier problema, cualquier otra inquietud o quieren comunicarse para este taller con la doctora, comuníquense con nosotros a la oficina y con todo gusto les damos el número nuevamente, la información de sus redes sociales para que puedan contactarla. La siguiente pregunta, voy a reactivar el audio de la señora Guzmán. Hola, ¿qué Señora tal? Guzmán, la escuchamos. Bueno, yo tengo mi hermano es adicto, él está en otro centro de rehabilitación y volvió a recaer y lo volvimos a ingresar al otro centro. Yo quisiera saber qué tan bueno sería un cambio a este centro, por qué recayó, si realmente ya no le está funcionando el otro o qué está sucediendo. Híjole, esta pregunta me parece como bien difícil yo contestártela. No conozco a tu hermano. Las razones por las cuales un adicto recae son muchas. Los centros de rehabilitación no son la respuesta única a la recuperación. Son un medio, cariño, pero no te garantizan que el adicto deje de consumir. Si hay mejores, hay peores, pues hay de todo en la vida, en la viña del Señor. Si hay recaídas es porque, bueno, le falta trabajo interior y le falta voluntad y le falta valor y pues muchas cosas que tendrías tú también que explorar con él. Cambiarlo de centro a la Quinta Santa María es algo que no se discute conmigo. Si quieres hablar a las oficinas de la Quinta, exponerles el caso y que ellos te den una respuesta como un poquito más clara, si es que ellos se pueden hacer cargo de la rehabilitación de tu hermano. Pero no dependen exclusivamente del centro, depende de que él quiera. Pero platícalo con la Quinta si es que tienes la inquietud de cambiarlo de centro. Mil gracias. Sí, doctora, muchas gracias.
Ahí están los teléfonos, el 779-104-3204 y el 779-115-6900. Los dos, cualquier información que gusten, estamos en comunicación. La siguiente pregunta es de nuevo la señora Guzmán. Escribió lo que quería preguntar en voz, que ya preguntó. Ahora la señora Valeria, voy a reactivar su audio para que pueda hacer su pregunta. Señora Valeria. Bueno. Listo, la escucho. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. Bueno, hablaron de los roles de la familia nuclear. No se le escucha, señora. A ver, permítame. Bueno, Ahí está, mucho mejor. ¿ya? Ok. Miren, hablaron de la familia nuclear o los roles de la familia nuclear, mamá, papá. En caso de un adicto, nosotros como primos o familia externa a la nuclear, ¿cómo podemos apoyar a su rehabilitación? Cabe destacar que todos los primos tenemos adicción, obviamente en diferente nivel, por así decirlo. La principal o la adicción más fuerte en esta familia es el alcohol, viene desde nuestros padres, nosotros como primos. Todavía, bueno, las generaciones de nosotros, nuestros hijos todavía son pequeños, pero la adicción del alcohol viene muy marcada en nuestra familia. Entonces, a mí me gustaría saber como prima el cómo puedo yo apoyar, cuál sería como mi rol en este caso. Hazte cargo de tu adicción, Valeria. Responsabilízate de tu adicción. El alcoholismo y las adicciones son enfermedades hereditarias, no solamente por conductas aprendidas, sino también por genes. Entonces también, si tú te haces cargo de tu propia adicción, salvas a tus hijos. Entonces, cada quien tenemos que hacernos responsables. En el momento en que nos hacemos responsables, creamos ambientes fuera de cero consumo, es decir, no consuman alcohol delante de él. Júntense para verse, para conectar emocionalmente, no para beber. Platiquen de cosas profundas, interesantes, pregúntense unos a otros cómo están, cuánto se aprecian, díganselo, en vez de juntarse para empedarse. Esa sería mi recomendación, y que pases la voz a cada uno de tus primos, de tus hermanos. Si todos se hacen responsables de su propia compulsión a la droga o al alcohol, van a poder ayudarse unos a otros, no nada más al adicto que está en la quinta. Claro. Muchas gracias. Un abrazo, Valeria. Gracias, igualmente. Gracias, doctora. La siguiente pregunta de Gabo comenta, se habla de que la adicción no solo la vive el adicto, sino la familia. ¿Quiere decir que también podemos recaer en el rol? Sí, así es. Recaemos en el rol y en la conducta codependiente. Exactamente, Gabo. Ok, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta, es un comentario más bien. Comenta Vero, ya no quiere ir a grupo. ¿Y tú quieres ir a grupo? Porque cada uno nos tenemos que hacer responsables de nuestra propia recuperación. Entonces, él ya no quiere ir a grupo, ¿y tú? Tú ya buscaste ayuda para ti, y eso sería lo más importante de esta charla. Porque si tú empiezas a ir a grupo, tu conducta cambia. Si buscas ayuda, tal vez terapéutica, tu conducta cambia, y entonces necesariamente te vinculas de una manera diferente con el que ya no quiere ir a grupo. Qué importante. Gracias. Gracias, doctora. La siguiente es en YouTube. La señora Graciela comenta, Paola, muchas gracias por tu calidad y simpatía. Gracias, Quinta, por el acompañamiento. Gracias, un abrazo. Ok, nuevo la señora Gom comenta, ¿cómo ayudar a sostener el cambio cuando el familiar está en el programa de medio camino? Aprende de lo que Josué te está platicando, y tú vive un proceso de recuperación también. Lo apoyaría mucho que tú vayas a terapia,
que tú busques un apoyo para ti y entonces entiendas un poco mejor cómo apoyarlo a él en el medio camino. Y apoyarlo a él en medio camino es permitir que la casa de medio camino te dé una dirección sobre cómo, cuánto, qué le está pasando a él y entonces les hagas caso y les permitas hacer su chamba. Así como a todos los que hacen su chamba en la quinta, se las permitan hacer. O sea, no nos metamos en eso. Es un asunto entre tu muchacho y la casa de medio camino. Que resulta un proceso muy interesante y muy lindo el que viven allá adentro. Gracias. Muchas gracias. Ya complementó la señora Vero, dice, mi hijo ya no quiere ir a grupo, yo sigo escuchándolos todos los domingos, mi hijo ya no quiere acudir a terapia ni a grupo. Es una tristeza, pero qué bueno que tú sigues en recuperación. Ok, la siguiente del señor Castillo. Me doy cuenta con esta charla cómo ayuda a nutrir la enfermedad o cómo ayuda a sostenerla. Qué importante, qué bueno, me da mucho gusto que te des cuenta, porque así vas a empezar a cambiar. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, esperamos un momentito más, mientras escriben más preguntas. De todos modos, familia, aprovecho para recordarles, al terminar la junta, en unos 10 minutos después de terminarla, vamos a comenzar con las llamadas familiares, si es que su familiar ya tiene más de 15 días con nosotros. En caso de que él se ha recaído, es después de los 28 días, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para que puedan hablar con ellos. Es conforme ellos vengan aquí con nosotros en la oficina para tener su llamada. Sean pacientes. Sí, eso seguro. Todos los que les toca van a tener su llamada. A menos que ellos no quieran. A menos que no quieran, estén preparados para el no también, familia. Ok. La Listo. señora María comenta, buen día. Soy tía de un usuario y estamos en las sesiones para ayudar a la recuperación de mi sobrino. Esta información nos ayuda muchísimo. Gracias. Qué bueno, María. Te mando un abrazo. Listísimo, yo creo, ¿verdad, cariño? Listo, doctora. Por el momento son todas. Le agradezco mucho. Ay, a ti. Te mando un abrazo bien fuerte. Cuídate. Igualmente. Gracias, doctora. Mucho gusto. Cuídense todos, por favor. Nos vemos en un mes. Les mando un abrazo fuertísimo a cada uno. Gracias por su paciencia y su escucha. Que Dios los bendiga. Feliz domingo. Muchas gracias, doctora. Igualmente, familia, excelente domingo.